Esta es nuestra imagen del día. ¿Qué está pasando en nuestros barrios? Las tiendas que antes eran los clubes sociales de los sectores populares, hoy parecen cárceles. La sonrisa del tendero ya no es la misma. Hoy pareciera preocupado por la persona que llega. No sabe si lo van a robar o a extorsionar. No obstante que la recuperación de los parques avanza, gracias a la política que en ese sentido ha adelantado la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, aún falta mucho para erradicar las tiendas de distribución y consumo de drogas que en esos espacios de recreación funcionan de manera casi pública. Que hable la gente de nuestros barrios y cuente cómo están sus calles, sus tiendas, su seguridad. El problema de una persona, pequeño comerciante, tendero, joven o niño, es el problema de toda una comunidad. Hablando, se arreglan las cosas. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co, en Facebook como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. ¿Para quién eran las armas y municiones que transportaban el barco chino? ¿Para Cartagena, Barranquilla o Cuba? Paradero de la embarcación es un misterio. Vientos causan emergencias eléctricas por caída de redes. Asesinan a periodista en Colombia. Quintín Quintero fue sorprendido por sicarios en una panadería de Palmira. El gas no aumentará este año, pero el próximo sí. Lo ocurrido fueron pañitos de agua tibia, pero la fórmula del 25% sigue intacta, sostiene analista económico. Sicarios asesinan a 3 personas en menos de 6 horas. Internas del Buen Pastor se amotinan luego de una requisa adelantada por el IMPEC. Siguen los estudiantes fantasmas en el Magdalena. Fueron descubiertos 20.000 más. Presidencia del Consejo de Barranquilla considera que el 2015 es un año definitivo para el desarrollo de la ciudad. Representante a la Cámara Mauricio Gómez no ha sido notificado oficialmente de la decisión del Consejo de Estado de escuchar su testimonio sobre presunta doble militancia. En grande fue celebrado el cumpleaños del exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos. Y en deportes le tengo la información. Cartagena ha sido invadida por golfistas en un torneo internacional. Aquí está la noticia. Detalles del cumpleaños del exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos. Esta y otras noticias al final de la emisión. Muchísima atención por el delito de tráfico de armas. En las últimas horas fue capturado en Cartagena de Indias el capitán de la embarcación china que tenía en su interior un cargamento de armamento. Hoy se desconoce el paradero del barco. ¿Para dónde iban los 2 millones de fulminantes? Los 3.000 casquillos para cañones de artillería, 99 núcleos de proyectil y 100 toneladas de pólvora negra que transportaba el barco chino que tenía como destino Cuba, que atracó en Cartagena y que le seguía en la ruta a Barranquilla. Durante su parada técnica en el puerto de Mamonal, la nave no presentó ninguna documentación con relación al transporte de material bélico, lo cual condujo a que su capitán, Dandan Shah, fuera capturado. Según el director de Fiscalías, Luis González, en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías y tendrá que responder por el delito de tráfico de armas. Fuertes brisas que se han presentado en los últimos días en la región Caribe han ocasionado múltiples emergencias en las redes eléctricas. Más de 100 daños en los circuitos eléctricos que surten alrededor del 40% de la ciudad han sido reportados desde hace poco más de una semana, cuando los fuertes vientos comenzaron a presentarse en la región. Las brisas de más de 80 km por hora han ocasionado que las ramas de los árboles se enreden con los cables, generando cortocircuitos que representan un peligro para la comunidad. Electricaribe informó mediante un comunicado que ya se encuentran removiendo los cables que caen al suelo por los fuertes vientos. Asimismo, inician operaciones de poda para retirar las ramas enredadas en el sistema eléctrico. Las brisas no bajarán su intensidad hasta el fin de semana. La entidad prestadora de servicio de energía hace un llamado a las empresas de telecomunicaciones para que en lo posible retiren los alambres enrollados y que se encuentran en el suelo, pues contribuyen en la generación de daño. Las láminas del techo de un parque al norte de Barranquilla se han convertido en un peligroso para los habitantes del sector. Las brisas de los últimos días incrementaron el riesgo para los vecinos de esa zona.
Lo que antes era un espacio de diversión y relajación, hoy es un peligro para la comunidad del barrio Bellavista, al norte de Barranquilla. Las fuertes brisas que por estos días azotan el litoral Caribe han desprendido casi todas las láminas de zinc que conforman el techo del parque. Estas salen volando a gran velocidad, ocasionando pánico entre los habitantes del barrio, ya que no quieren ni salir, ni trotar, ni pueden llevar a sus hijos a disfrutar de los juegos. En este momento las láminas del parque Bellavista son una guillotina y son un peligro para toda la gente que está pasando por aquí, para los niños, para la gente que viene a descansar, para la recreación familiar. Las láminas están volando como si fueran hojas de cuaderno y las estructuras están que colapsan. Ahora con la brisa se ha incrementado. Lo grave del caso es que en el parque más de 300 alumnos de colegios cercanos practican la educación física. Por esa razón, los vecinos acudieron desde hace varias semanas a las autoridades competentes para que arreglaran las estructuras del lugar, pero solo hasta ayer, y luego del llamado de una vecina asustada, los bomberos acudieron para retirar parte de las láminas que quedaban. Hasta por las redes sociales se lanzaron campañas en pro del arreglo del lugar, puesto que según ellos el techo se podría venir abajo, causando una tragedia. Estamos solicitando, repito, que terminen de quitar las láminas. Segundo, que eso no puede quedar así. Acción inmediata piden los habitantes de este barrio al norte de la ciudad para que nadie resulte herido y la comunidad pueda regresar al parque. Un nuevo hecho de sangre enluta el periodismo colombiano. En Palmira, Valle del Cauca, fue asesinado el comunicador Edgar Quintero. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con el ejercicio de su profesión. La policía creó un grupo especial de investigación conformado por la SIJIN y personal de inteligencia para esclarecer los móviles que rodean el crimen del periodista Edgar Quintero López. Ese comunicador fue asesinado la noche anterior de 7 impactos de bala al interior de una panadería en pleno centro de Palmira. Quintero López tenía más de 30 años en el periodismo radial de Palmira y Florencia, Caquetá, y era conocido por sus denuncias y agudas críticas en su programa radial Noticias y Algo Más, que era transmitido a través de Radio Luna. Por esa razón, las autoridades no descartan que su muerte esté relacionada con el ejercicio de la profesión. Entre tanto, el comandante de la policía del Valle del Cauca ha dicho que son varias las hipótesis que se barajan en este homicidio que tiene consternados a esta población del Pacífico colombiano. Asimismo, descartó como móvil una posible extorsión al reiterar que tanto la familia como los propietarios de la cadena radial donde trabajaba Quintín manifestaron no tener ningún tipo de amenazas. Al anuncio del Grupo Especial de Investigación se suma la recompensa de 50 millones de pesos a quien dé información sobre los autores materiales e intelectuales de este homicidio, que se convierte en un nuevo atentado contra la libertad de prensa en Colombia. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes: haz que tu hijo empiece el año volando con una velocidad de navegación hasta de 9 megas. Adquiere internet ilimitado para tu hogar, más telefonía nacional ilimitada y recibe gratis 2 megas adicionales por 2 meses. Llama ya al 018-930-930, sujeto a disponibilidad técnica. Aseguran que el anuncio de no superar un alza del 4% en el precio del gas en la región Caribe fueron pañitos de agua tibia, ya que el próximo año habría un nuevo incremento. A raíz de la polémica que se ha generado luego que empresarios costeños han mostrado escepticismo tras el anuncio del ministro de Minas y Energía, Tomás González, de no superar el 4% el incremento del gas en la región Caribe, expertos advierten que para el 2016 podría iniciarse un nuevo rifirrafe entre el gobierno y comerciantes por un nuevo anuncio del alza de hidrocarburo. El economista Jorge Vergara expresó que este año se cumpliría con el pacto del 4%, pero el próximo año será otra historia. El problema del precio es el año entrante. Es decir, el año entrante, mientras se consigue una fórmula, ¿cuál va a ser? Si le quitan algunas variables que están incluyendo ahí de unos impuestos que no los pagan, como el 35% cuando están pagando el 25% de impuesto a la renta, y le meten otras variables, lógicamente que se va a disparar. El experto aseguró que la fórmula del gas domiciliario tiene unos componentes que permitirán que el precio se dispare. El precio del gas también se transó en dólares, y ahora con la depreciación que ha tenido el peso colombiano, que ya está hoy a 2.536 pesos con una tendencia hacia 2.600 para llegar a finales del año a más o menos a 2.800 pesos el dólar. Esto lógicamente que va a disparar mucho más. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Las autoridades investigan los móviles del asesinato de 3 hombres en hechos aislados en Barranquilla y Soledad.
La policía está tras la pista de los sicarios que acabaron con la vida de 3 hombres en menos de 6 horas en hechos aislados en Barranquilla y Soledad. El primero de los casos es el del taxista Ángel María Guzmán, quien fue ultimado de varios impactos de bala por sujetos desconocidos que se movilizaban en un carro de servicio público en la vía Juan Mina. Según informes entregados por el subcomandante de la Policía Metropolitana, el coronel Edgar Muñoz, uno de los sicarios habría resultado herido en medio de una persecución policial. La persona muerta es agredida desde un vehículo por una persona y la persona o alguna de las personas que iban todo el vehículo desciende de este, es con quien las unidades de SIJIN tienen un contacto, un enfrentamiento. Esa persona probablemente se encuentra herida, es la labor que está en este momento y que hemos durante toda la noche adelantado la labor de verificación en centros hospitalarios y que esperamos con la colaboración de la comunidad poder verificar. Entre tanto, los familiares de la víctima desconocen los motivos del crimen. No estaba armado, mi papá nunca había tenido ningún problema con nadie ni nada, solo salió a comprar una CPU, no sé en qué momento llegó allá a Juan Mina o quién lo llevaría. Otro de los hechos que es materia de investigación por parte de las autoridades es la muerte de un joven de 25 años, quien fue ultimado en el barrio Santo Domingo. Según informes preliminares de la Policía Judicial, la víctima registra antecedentes judiciales y tenía un brazalete del IMPEC. El tercer caso investigado por las autoridades es la muerte de un hombre al interior de un billar en el barrio Villa Zambrano del municipio de Soledad. Al parecer, una riña entre 2 conocidos terminó en tragedia. Uno de ellos lo atacó con un destornillador, propinándole varias heridas que causaron la muerte de manera inmediata. Con estos 3 casos, ya son 95 los hechos de sangre registrados en lo que va corrido de este año en Barranquilla y su área metropolitana. Bien, y reclusas de la cárcel El Buen Pastor protagonizaron un motín en rechazo de supuestos maltratos en medio de un operativo del Grupo de Reacción del IMPEC. ¡Qué maltrato, 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 maltrato! No nos damos comida desde ayer y no tiene encerrada. No confiamos, abrimos la reja y salimos. Nos vamos a morir de hambre. Nuevamente, el techo del Centro de Reclusión de Buen Pastor fue el lugar escogido por las reclusas para manifestar su inconformismo. Nos encadenan como animal. Nos echan gas como animal. Allá adentro están echándonos gas en la cara y sin comer. El motín, protagonizado en horas de la mañana de hoy por esas mujeres, habría sido el rechazo por los supuestos malos tratos que habrían recibido por la guardia durante un operativo de requisa y control a cada una de las celdas. Esta interna denunció haber sido golpeada durante el operativo. A las quejas se sumaron las de los angustiados familiares, quienes esperaban a las afueras del centro de reclusión una noticia de su ser querido. No se justifica que estén golpeadas, porque está bien que vengan a revisar, pero no que las golpeen, ¿ah? Y que no les hayan dado desayuno, así no son las cosas. Ella me llamó esta mañana a las 5 de la mañana que no podían salir esta gente ni a desayunar, ni a almorzar, ni a esa vaina. Y eso tampoco, para mi hermano, toda esa gente somos humanos, nosotros somos humanos. Esta es la tercera vez en menos de 6 meses que estas mujeres protagonizan motines en rechazo a los supuestos malos tratos e irregularidades que existen dentro del centro de reclusión. Hasta el momento se desconoce el pronunciamiento de las directivas. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación y la ONU se reunieron en el búnker del ente acusador en Bogotá, donde se debatieron las estrategias para enfrentar los delitos de abuso sexual contra menores. En total serán 4.500 los casos de niños abusados que serán investigados hasta dar con los culpables. 20.000 estudiantes fantasmas en Magdalena, detectó auditoría del Ministerio de Educación. Estudiantes y rectores de instituciones educativas se habrían trasladado hacia Atlántico, Cesar y Bolívar por mejor calidad educativa. 20.000 estudiantes fantasmas en el departamento del Magdalena detectó el Ministerio de Educación Nacional y su sistema de auditoría. El hecho prende las alarmas en un departamento donde la educación ocupa bajos niveles de calidad y cobertura. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, en este momento ha dado a conocer un faltante de aproximadamente alrededor de los 20.000 estudiantes, lo que el Ministerio llama los alumnos fantasmas, pero realmente son situaciones que tenemos que analizar con mucho cuidado. Una de las causas es la deserción escolar hacia Atlántico, Bolívar y Cesar. La Asamblea del Magdalena debatirá este tema el jueves. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y se dio inicio a las sesiones ordinarias en el Consejo Distrital de Barranquilla. El plan de desarrollo será la ruta de los cabildantes este año.
El presidente del Consejo Distrital de Barranquilla, Carlos Rojano, aseguró que este año será definitivo para definir aspectos fundamentales. Según el concejal Rojano, encaminarán sus esfuerzos al plan de desarrollo y sus ejes fundamentales, como lo son la educación, la salud, infraestructura, entre otros. Yo le he dicho a los concejales en privado y en público que nuestra ruta está trazada en relación a hacerle un plan de seguimiento a todo lo que es la ejecución del plan de desarrollo. En materia de salud, de vivienda, de espacio público, de parques, yo creo que el Consejo en este último año de Elsa Noguera y en el último año del Consejo debe estar en esa tarea. Asimismo indicó que el control político estará dentro de las prioridades del Cabildo este año. Y hay una agenda que está trazada que tiene que ver con el accionar de la administración y el deber ser del Consejo, que es hacerle seguimiento a todo ese accionar de la administración. Karen Oñate, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, Lili, con esta información nosotras hacemos una pausa comercial aquí en Las Noticias. Así es, Caro y televidentes, en breve retornamos con mucho más. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Ya volvemos. Bien, y continuamos con más información aquí en Las Noticias. Tenemos información de última hora. El comerciante Luis Eduardo Zuluaga Duque, quien habría sido secuestrado el pasado domingo en Uribia, huyó de sus captores. Así lo anunció el coronel José Monroy, comandante del operativo de la 10ª Brigada Blindada del Ejército, quien confirmó que el ciudadano antioqueño fue encontrado en la comunidad indígena cerca del Cerro de la Teta en la Alta Guajira. De acuerdo al oficial, indicó que el señor se encuentra bien de salud y será sometido a exámenes médicos en Riohacha, hasta donde fue trasladado. Monroy no confirmó qué grupo ilegal tenía al comerciante. Seguimos con más información de última hora aquí en Las Noticias. La Fiscalía General inició una investigación penal por el escándalo suscitado ante la Corte Constitucional sobre posible solicitud de pago de 500 millones de pesos a cambio de incidir en el fallo de una acción de tutela. La investigación está orientada a establecer la posible participación de personas particulares en estos hechos. El encargado de llevar a cabo la investigación fue el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. En otros temas importantes, el representante de la Cámara, Mauricio Gómez Amín, aseguró que no ha sido notificado por parte del Consejo de Estado que está siendo investigado por presunta doble militancia. Tras conocerse que el Consejo de Estado tiene bajo la lupa al representante de la Cámara por el Partido Liberal en el Atlántico, Mauricio Gómez Amín, por doble militancia al presuntamente recibir dineros de otros partidos políticos, lo que podría costarle su credencial como congresista. En entrevista con Las Noticias, el alto funcionario expresó que aún no ha sido notificado que se ha iniciado una investigación por parte del Consejo de Estado. Contra Mauricio Gómez no hay ninguna investigación en el partido. Si el liberalismo no me está investigando y nunca me ha investigado, yo creo que el Consejo de Estado debe estar tranquilo de que mi campaña yo la hice dentro del partido. Aseguró que entregará las pruebas necesarias para aclarar la situación. Falso totalmente. Ahí están mis cuentas claras. Yo siempre he sido claro, siempre he militado dentro del partido, siempre he hecho carrera dentro del partido y siempre voy a seguir dentro del partido. Para el 18 de marzo, el senador Horacio Serpa, entre otros políticos del Partido Liberal, fueron citados por el Consejo de Estado para iniciar esta investigación. Y dado que las instituciones gubernamentales son el referente de justicia, honestidad y rectitud, el sistema democrático del país se ha visto afectado al tener en juego la reputación de la alta corte. Expertos así lo señalan. Aquí está el informe. Sin duda, la más afectada en medio de este escándalo es la democracia de nuestro país, pues con cada polémica que envuelve a las altas cortes, la institucionalidad pierde credibilidad, al menos así lo aseguran especialistas en la materia. Hace daño porque todos esos comentarios de corrupción afectan la credibilidad de la justicia en Colombia. La Corte Constitucional fue creada en 1991 por la Constitución Nacional y desde entonces ha sido la encargada de velar por la integridad y la supremacía de la misma. A ella solo llegan los más destacados y sobresalientes juristas. ¿Y entonces, por qué tales escándalos? No, yo pienso de que si realmente existió eso, deben tomarse medidas drásticas realmente. Drásticas porque sería una vergüenza para el país que eso sea así de esa manera. Si eso es así, es una vergüenza para el Estado colombiano. La Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Acusación, iniciará las indagaciones correspondientes y tendrá que tomar todas las instancias ahí del procedimiento que le corresponde, ¿no? Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad.
Un periodista y dirigente del Magisterio de Sincelejo se encadenó hoy en la Secretaría de Educación Municipal en protesta por la vulneración a sus derechos sindicales. Encadenado permaneció durante todo el día el docente Alex Manuel Sierra, presidente de la Asociación de Empleados del Sector Educativo de Sincelejo ASODES, porque según él, la Secretaría de Educación Municipal le viola su fuero al otorgarle un solo día de permiso a la semana para el ejercicio de sus actividades sindicales. Esto es improcedente teniendo en cuenta la cantidad de actividades programadas en el Plan de Acción 2015. Otros motivos que lo llevaron a encadenarse fueron el descuento de 700,000 pesos que le hicieron a su salario y además porque lo designaron en un colegio de la policía donde, según dijo, no puede participar de actividades sindicales. Es una institución educativa que se rige por las reglas y principios de la Policía Nacional. Allí no permiten a los docentes que son del municipio de Sincelejo que asistan a manifestaciones, asambleas, a paros ni a ninguna actividad sindical. Las Noticias buscó el pronunciamiento de la Secretaría de Educación, pero no fue posible porque la titular está fuera de la ciudad. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en La Guajira denuncian que empresas Cerrejón pretenden desviar arroyo que surta el río Ranchería. Sindicato de la multinacional advierte que el proyecto provocaría una tragedia ambiental. En rueda de prensa, el Sindicato Nacional de la Industria del Carbón manifestó que se opone al proyecto de desviación del arroyo Bruno por parte de la empresa Cerrejón. Sindicalistas advierten lo que podría ser una tragedia ambiental. Pero además de todos los impactos que generaría de forma biótica e hidráulica, hay unos impactos que tienen que ver, y por eso es la razón fundamental, en la cual Sintracarbón hace resistencia y se opone a que finalmente se desvíe el arroyo Bruno, porque tiene que ver con el derecho fundamental no solamente al acceso al agua, sino que tiene que ver con el derecho fundamental a la vida de las futuras generaciones de guajiros y guajiros. Aquí lo que está en juego finalmente es la permanencia de la supervivencia de las futuras generaciones. La propuesta de desviación del arroyo provocó que mañana se realice en esta capital un foro al que asistirán ambientalistas de talla nacional e internacional. La información desde Riohacha, con Yuri Real en Magdalena, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Ante la Fiscalía General de la Nación, el secretario de Tránsito de Valledupar instauró una denuncia por presunta estafa. La denuncia fue interpuesta por el funcionario, quien afirmó que las personas inescrupulosas están realizando una falsificación de documento público. Lo anterior se pudo comprobar luego que la entidad verificara en el sistema de información implementado por la Secretaría, que detectó documentos con los que pretendían dar salida a los vehículos que han sido inmovilizados. Con esta denuncia se pide al ente investigador identificar a los responsables de engañar a propietarios de vehículos en la ciudad, entregándole documentos falsos para el retiro de los automotores de los patios del parqueadero, sin pagar directamente a la tesorería de la entidad, figurándose muchas veces una estafa. No, nosotros ante la Fiscalía, la semana pasada formulamos una denuncia debido a un documento falso que se encontró tratando de hacer un trámite en la Secretaría con una orden de salida falsa. Esta orden de salida presumimos que fue emitida en los locales que se encuentran en las inmediaciones de la Secretaría, y estos tramitadores o mal llamados gestores son los que toman o aprovechan que llegan los usuarios incautos, les quitan un dinero y les ofrecen que le van a sacar el vehículo de una manera más expedita. En Valledupar, Ramón Meneses, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. La heroica Cartagena empezó a recibir desde hoy a los mejores golfistas del mundo. Ellos estarán compitiendo en el torneo, uno de los torneos más importantes de Sudamérica, el Caribana Championship, que cuenta con la participación de 10 ganadores de la PGA Tour. Desde hoy hasta el próximo domingo, Cartagena se viste de golf. El Pro-Am del Cartagena de Indias at Caribana Championship es la antesala de uno de los torneos de golf más importantes de Sudamérica. Es un tour muy importante porque es el paso para llegar al PGA, que es el nivel más alto que tenemos en golf a nivel mundial. Más de 140 golfistas de alto nivel, entre los que se encuentran 10 jugadores que han ganado títulos en el PGA Tour. El estadounidense Troy Matheson y el paraguayo Carlos Franco son algunos de ellos. También participarán varios jugadores que han logrado triunfos en el PGA Tour de Canadá y en el PGA Tour Latinoamérica, y 36 vencedores en el Webcom Tour. Por Colombia estará el número 1 nacional, Camilo Villegas. El Caribana Championship entregará una bolsa de $700,000 en premios.
lindísima cancha tienen los cartageneros. Y el ciclista colombiano Nairo Quintana hace parte de la lista de los mejores corredores que estarán participando en la edición número 50 de la carrera Terreno Adriático. Aquí está la información. Para la versión número 50, la competencia Tirreno Adriático, conocida como la Carrera de los Dos Mares, contará con la participación del póker de pedalistas considerados hoy por hoy como los grandes protagonistas del ciclismo mundial: Alberto Contador, Chris Froome, Vincenzo Nibali y el colombiano Nairo Quintana. El español Contador ganó la última edición de la prueba. Nibali se la llevó en el 2012 y 2013. Froome fue segundo en 2012 y el boyacense ocupó la segunda posición el año pasado. La competición, a disputarse entre el 11 y 17 de marzo, arrancará con un contrarreloj por equipos, incluye una etapa de alta montaña y concluye con una contrarreloj individual de 10 kilómetros. Por primera vez en 50 años, habrá un número considerable de ciclistas de máximo nivel. Por nuestro país también estarán Rigoberto Urán, Julián Arredondo, Carlos Betancourt, además de 8 corredores del Team Colombia. Feliz noche para todos, así iniciamos las noticias del entretenimiento. En grande fue celebrado el cumpleaños del exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos. Y durante 2 días, el exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, le tocó celebrar su cumpleaños. El domingo, sus amigos y simpatizantes se volcaron al Rincón Latino para celebrar en la víspera. Y claro, no faltó el discurso. Yo quiero agradecer a toda la gente que ha estado presente en el día de hoy. Ha estado presente para celebrar, yo no digo mi cumpleaños, porque yo creo que el cumpleaños o el día en el cual uno nació es para uno reflexionar, pensar qué ha hecho por los demás, qué ha hecho para que la sociedad sea diferente. Orquestas, grupos folclóricos, mariachis. Y luego se convirtió su celebración de cumpleaños en una minicumbre política. Allí estuvieron el precandidato a la gobernación del Atlántico, Alfredo Varela, entre otros. A las 12 de la noche el padre dijo no más y no más. Con el cariño y el respeto de siempre. Ayer, cuando aspiraba a pasar tranquilo su cumpleaños, desde las primeras horas de la tarde empezaron a llegar a su residencia sus amigos más cercanos y nuevamente, con serenatas, vinos y tablas de queso, al exalcalde le volvieron a celebrar su cumpleaños. Lo que sorprendió a muchos es su resistencia y el cariño y simpatía que despierta entre amplios sectores de la ciudad. Y en la aurora. Bien, y más noticias por el escándalo de supuesto soborno en la Corte Constitucional. En las últimas horas se ha conocido que la Fiscalía llamó a interrogatorio al abogado barranquillero Víctor Pacheco, quien denunció el supuesto soborno. Pacheco deberá presentarse en las instalaciones de la Fiscalía, esto el próximo lunes 9 de marzo. Asimismo, el ente investigador señaló que también entrevistará al exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, quien ha dado a conocer una serie de denuncias públicas al respecto. Esta es información que tenemos de última hora, por supuesto, aquí en las noticias de Telecaribe. Muy bien, hasta aquí las noticias. Le agradecemos a Linda Yepes, que también estaba en su información del entretenimiento. Recuerden que tenemos cita, como siempre, mañana puntualitos de 6:30 a 7 de la noche. Feliz noche y que descanse. Bye, bye.